regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:24 y vamos con el comentario de Israel Abreu. Muy buenos días, amables radioescuchas y quienes nos ven a través de las diferentes plataformas de El Rumbo de la Mañana y RCC Media. Estamos por la 98.5 para todo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional y en la 101.1 para la zona del Cibao. Miren, en el día de hoy es inevitable el referirnos al tema de la educación y no necesariamente en términos económicos, al margen de la importancia y del peso específico que tiene desde el punto de vista económico y de manera específica por los pésimos resultados que hemos obtenido en relación a esa gran inversión que hemos hecho durante los últimos casi 12 años de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación dominicana. Entonces, en ese orden, yo quiero primero hacer un periplo relativamente histórico de la importancia de la educación y cómo nace la educación en sentido general, dentro de lo que el tiempo me permite explicar. Miren, la educación es un instinto natural que viene desde el inicio de la humanidad, en donde los padres simplemente se dedicaban a proteger a su hijo o a sus hijos y a prepararlos para enfrentar la vida. Y eso conllevaba un proceso educativo relacionado con cómo hacer las diferentes labores y actividades que le permitieran en el futuro entonces desarrollarse y mantenerse desde el principio de la humanidad. Ahora, ya adentrándonos a la educación formal de cómo nace, uno de los primeros hechos que marcó la historia de la educación formal, básica sobre todo, se dio alrededor de 3.000, 3.500 años antes de Jesucristo, en Grecia, en la vieja Esparta, en donde los padres primero formaban a sus hijos hasta los 7 años y posteriormente lo llevaban a formarse educativamente en el ejército de Esparta. Todo esto con la intención de que los mismos formaran parte de los ejércitos espartanos y ser preparados para la guerra. Eso inicialmente. Posteriormente, entonces, seguimos en Grecia, viene Atenas, en la ciudad de Atenas, que es por todos conocido que Grecia es quizás la cuna de la democracia y la cuna de la filosofía además. El hecho es que ya aquí se preparaba al hombre en materia de filosofía, en materia de educación física, en materia de matemática, en poesía y hasta en música, para que el ciudadano entonces empezara a adquirir un conocimiento relativamente superior al promedio de las demás ciudades o ciudades-estado que en ese momento existían. También es por todos conocido que en Egipto también hay indicios de que se le daba una formación especial a los hijos de los grandes jerarcas del viejo Egipto. Posteriormente, ya en la medida en que nos vamos adentrando al Imperio Romano, al control de las religiones en la sociedad, hay indicios de la formación de escuelas. Hasta el viejo Egipto, Grecia y Atenas, no hay ninguna fuente oficial que establezca que existieron como tal escuelas formales, pero sí que los hijos de jerarcas, en alguna medida, o de mandatarios, pues recibían educación formal. Posteriormente, entonces, con el control de la religión, específicamente para Occidente, el cristianismo, pues la educación era dirigida por las iglesias de manera específica. Posteriormente,
pasó a ser de interés público la formación educativa de los ciudadanos. Y aquí entran una serie de actores que versaban al respecto sus teorías de qué real y efectivamente necesitaban los ciudadanos recibir como formación educativa. Y ya aquí se hablaba de las ciencias sociales, de la matemática, de la física, de la química, dentro de lo que hasta ese momento se conocía como parte de ese proceso formativo y educacional. Posteriormente entonces pasamos a Roma o al Imperio Romano, en donde ya era necesario, se hacía prudente y prácticamente obligatorio formar personas para dirigir personas y para liderar procesos que tenían que ver con el desarrollo humano. Y ya empiezan a nacer ciencias especiales. Todo esto partiendo de la premisa del privilegio que representaba formarse en términos educativos, aun siendo pública la educación. Ya más para el siglo XIV, XV y XVI, siglo XVII ya, donde se inicia de manera formal ese proceso de formación abierta para todos los ciudadanos en función de esa explosión económica que empezó a vivir el mundo. Estamos hablando de la industria, ¿verdad? Entonces resulta que ya los intereses económicos empezaban a primar sobre los intereses jerárquicos que eran los que dominaban hasta ese momento. Estamos hablando después de Cristo, 1500, 1600, 1700 años después. Y empezamos entonces, los simples mortales, a tener acceso a la educación. Sin embargo, todavía hoy en día sigue siendo un privilegio el tú prepararte, el tú educarte en muchísimas áreas de la ciencia y del saber. Pues resulta que quienes más pueden tienen la facilidad de darle una mejor educación a sus hijos en ocasión de tener los recursos para que reciban esa preparación de excelencia. República Dominicana, que aprobó hace 12 años, en octubre del año 2012, el 4% a la educación, todavía no cruza el lindero de la mediocridad al respecto de la educación que reciben los más pobres de República Dominicana y quienes se la juegan siendo clase media y envían un hijo a recibir educación pública en República Dominicana, en donde todos los actores tenemos responsabilidad, desde el ciudadano irresponsable que no va y vota y cambia sus autoridades en el momento que lo entiende prudente, hasta los actores políticos que gobiernan y no entienden la relevancia y la importancia que tiene la educación. Y ya en ese último eslabón están, lamentablemente, los profesores de República Dominicana, que están suscritos además a los niveles a los niveles sociales para tener que verse obligados a enviar a sus hijos a recibir una educación de tercera en centros educativos públicos. Oiga bien, ellos mismos que son parte del sistema, ¿verdad?, le coartan ese derecho que todos tenemos a recibir una educación medianamente decente, porque son ellos quienes bloquean las clases, quienes por cualquier actividad, sin importar que tenga razón o no, le limitan la posibilidad a los niños dominicanos, a los ciudadanos dominicanos, de recibir una educación, ¿verdad?, medianamente decente y relativamente oportuna. Parece increíble, ¿verdad?, que primero en la prehistoria, hasta antes de Jesucristo, y posteriormente todavía República Dominicana, esté discutiendo situaciones de carácter educativo que no nos agregan ningún valor. Ya sabemos, honorables maestros, a quienes admiro, a los que tienen vocación de servicio, que lamentablemente
pagarle la cantidad de dinero que se le esté pagando, mucho o poco, no va a resolver el problema de la educación, ni lo ha resuelto, puesto que el principal problema que tenemos es de carácter formativo. No se trata de planteles, no se trata de que los niños vayan o no, sino de que no tenemos los profesionales debidamente preparados en nuestro sistema para que para que lleven el pan de la enseñanza de manera adecuada. Definitivamente yo siento vergüenza por el sistema educativo de República Dominicana. Y yo quisiera que algunos profesores sientan lo mismo que yo al respecto de que sus hijos tienen que ir a recibir una educación de tercera en un sistema público que lamentablemente no cruza el lindero de la mediocridad. Ojalá y puedan anteponer el interés personal de la formación de sus hijos, que son su reemplazo en sentido general y quienes tendrán que asumir la responsabilidad de sus padres y que lamentablemente, ¿verdad?, en ocasión de no estar preparados para ello, no van a poder sustentar mínimamente la responsabilidad que van a asumir cuando sus padres cumplan los 65 años de edad. Hasta aquí lo dejo, Isidro.